Hoy tenemos un tema crucial, la multipolaridad y la hispanidad en el tablero geopolítico. Si le cedo la palabra al doctor Guillermo Rocafort. Estimado Guillermo, bienvenido. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, maestra Lilia Cárdenas. Estoy encantado de estar con todos ustedes en este magnífico grupo multipolar de toda nuestra comunidad lingüística. Así que muchas gracias, Lilia, por esta oportunidad que nos has dado al doctor Refollo y a mí mismo de exponer a nuestros hermanos mexicanos, como bien ha dicho el maestro Valentín al comienzo de la sesión, algo que se nos ha ocultado, que es absolutamente desconocido. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos por su atención y es un placer para nosotros estar desmañanados en España compartiendo información, que es de lo que se trata, ¿no? Dentro de este interés de la multipolaridad, porque en última instancia estamos en un momento histórico, como ha dicho el maestro el doctor Refollo, y nos tenemos que reposicionar, porque si no al final nos va a pasar que nos vamos a quedar otra vez fuera del carro de la historia, vamos a ir a rebufo. Y nosotros lo que queremos es ser actores, no objetos, ser, digamos, partícipes de la nueva situación. Y para eso tenemos que tener ideas, conceptos importantísimos de la geopolítica y del mundo multipolar que, como digo aquí, realmente son muy desconocidos. Voy a contar una anécdota para que se hagan una idea de cómo está encajando la multipolaridad. Cuando estuve con un periodista español en Moscú el año pasado, en febrero, en el segundo Congreso de la Multipolaridad, le llamaban los diputados de la derecha y le decían, entra en el despacho y dice, cierra la puerta, le decían, oye, ¿qué es eso la multipolaridad, no? Si nuestros legisladores viven al margen de los parámetros o esquemas geopolíticos, pues qué política van a hacernos, ¿no? Entonces, bueno, pues les iba explicando este periodista qué era la multipolaridad, algo que se supone que un legislador tiene que saber, pero bueno, aquí en España vivimos muy sometidos, digamos, al mundo unipolar, ¿no? Interesantes cuestiones que ha hecho el maestro, el doctor Refollo, y que quiero compartir con ustedes es la cuestión de la India. Es vital. Al comienzo de las sanciones del mundo unipolar contra Rusia por la cuestión de Ucrania, los indios resistieron y recordaron cómo en los años 70 ellos que estaban desarrollando el arma nuclear fueron objeto de brutales sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Entonces, la lógica, digamos, de ese nuevo mundo emergente es, como bien ha explicado el doctor Refollo, es lo que le hagan a otros me lo pueden hacer a mí. Como, o sea, ¿qué beneficio tengo yo siendo aliado del mundo unipolar si me van a tratar como una colonia y como un súbdito? A mí lo que me interesa es pues llevarme bien con todo el mundo y mantener mi propia geopolítica. Y esa es la del mundo multipolar. La coordinación de geopolíticas individuales y soberanistas, concepto muy importante porque hoy en día en el mundo unipolar la soberanía está prácticamente extinguida. Nosotros en los años 70 vivimos un proceso similar. También estamos desarrollando el arma nuclear y sufrimos el asesinato del presidente que era entonces el almirante Carrero Blanco. La agencia TASS dijo, Estados Unidos ha asesinado al almirante Carrero Blanco. Fíjense, un régimen comunista, hablando de un régimen, vamos a decir, de corte derechista católico, y lo ha asesinado porque quiere, de alguna forma, ser soberanista, porque es un dirigente soberanista que no quiere meter a su país en la OTAN. Eso es muy interesante porque vemos que dentro de la multipolaridad hay una transversalidad ideológica, no hay encasillamientos y no hay tampoco una polarización, sino que cada uno, en fin, sea de derechas o de izquierdas, pero tiene su patrón soberanista y consigue la coordinación con el resto de países, sobre todo para defenderse, porque realmente es muy curioso como cuando tuvo lugar la visita de Henry Kissinger en España, pues a los 2 días resultó asesinado el almirante Carrero Blanco en España y ya desde entonces España cayó absolutamente en manos de la OTAN. Es curioso esta cuestión, ¿no? Hay otro tema muy interesante que ha hecho el doctor Refollo es la balcanización, es decir, el mundo anglo, el mundo unipolar, controla el mundo a través del enfrentamiento, sobre todo entre hermanos. Esto es muy cainita, pero es que es así. Nosotros resultamos balcanizados hace 2 siglos en un proceso pues verdaderamente triste y dramático, ¿no? Porque se podían haber hecho mejor las cosas, como lo hizo, por ejemplo, Brasil, manteniendo un poder geopolítico en la zona y respetando la soberanía, por supuesto, de las naciones emergentes, ¿no? Que es lo que es el núcleo esencial del mundo multipolar y a mí lo que más me gusta, porque eso te permite mantener tu propia libertad, pero coordinarse, ¿no?
y se hizo a través de los préstamos, los distintos préstamos que otorgó pues, a las naciones emergentes, ¿no? Tanto a Colombia como pasó también con México. Todas las naciones de nuestra comunidad lingüística española castellana resultaron impagadas. Y es en ese momento cuando el acreedor ejecutó, pues como en un contrato de préstamo impagado, todas las garantías y se quedó con muchas riquezas, muchas minas, controles aduaneros, y todos esos préstamos fueron de usura, fueron de usura. Y eran deuda ilegítima, absolutamente ilegítima. Lo sé porque esto lo sabe la maestra Lilia Cárdenas. Yo estoy emparentado con Vicente Rocaforte, que era el diplomático de México, que consiguió el reconocimiento en Londres, y él mismo lo decía, pero es que estos préstamos son de usura. Aparte de que el dinero no llegaba. Y luego encima te obligaban a comprar armas oxidadas, pero decían, ¿pero esto qué es? Y te obligaban a contratar marinería británica indeseable. Y esto es un proceso que sí que se dio y es importante que lo tengamos claro, ¿no? El ver cómo eso mismo que a nosotros nos hicieron, ¿eh? En un proceso que podíamos haberlo dirigido nosotros de una forma mucho más inteligente y haber producido pues una nueva fase en el que las naciones recobraran, o mejor dicho, tuvieran su propia soberanía, pero de coordinación, podemos decir, una hispanidad multipolar del origen, pues nos han dejado 2 siglos atrasados, y eso mismo es lo que ellos quieren hacer con Rusia, lo que han hecho con África y lo que quieren hacer con Asia, es decir, balcanizar, es decir, enfrentar hermano contra hermano, India contra Pakistán, Kuwait contra Irak. Ha dicho el profesor Refollo lo de Boris Johnson, de cómo él empujó a Zelensky. Es exactamente el mismo patrón que pasó cuando Irak invade Kuwait, creo que fue en el año 91, cuando la embajadora le dice a Saddam Hussein, que había sido su aliado desde ese momento, o antes, en la guerra contra él, le decía, ataca. Y luego se echaron atrás. Y es el mismo patrón que sucedió en la antigua ex Yugoslavia, donde el presidente de Bosnia fue incitado por el embajador de Estados Unidos diciéndole, cuando le enseñaron el reparto territorial y una cierta conformidad por las distintas repúblicas que surgieron de la Yugoslavia, le dijo el embajador al presidente de Bosnia, la Bosnia musulmana, le dijo, yo creo que tú podrías ambicionar más territorio. O sea, no le dijo directamente entra en guerra, sino tendrás mi apoyo para expandirte. ¿A costa de quién? A costa de tus hermanos, con quien has conformado una entidad política que, bueno, viene en un contexto de la possegunda Guerra Mundial, pero recordemos que poco antes del inicio del conflicto, que fue una guerra cruelísima, una guerra civil europea, que es el antecedente de la guerra de Ucrania, recordemos que en Sarajevo tuvieron lugar 5 o 6 años antes las Olimpiadas de invierno. O sea, era un territorio absolutamente integrado a pesar de que eran naciones pues o pueblos muy distintos como el serbio, el bosnio, el croata, etcétera, etcétera, ¿no? Se podía haber hecho mucho mejor, lógicamente, ¿no? Y no sufrir hoy en día, como sufre Europa, una guerra potencial, porque ese problema no lo ha solucionado ni la Unión Europea ni el mundo unipolar. Es un conflicto, antes se decía los conflictos soviéticos congelados. Ahora vamos a tener que hablar de los conflictos unipolares congelados, porque el día de mañana eso puede estallar como un verdadero volcán, porque realmente lo de Kosovo y eso está muy mal vertebrado, ¿no? Y con difícil solución de futuro, ¿no? Voy a hacer, voy a ser breve en cuanto a la exposición de mi parte del libro, que yo me he centrado en la práctica. Me he centrado en la práctica en funciones de mi condición de doctor en economía y también pues, de profesor de relaciones internacionales. Y he intentado en esta cuestión pues, canalizar y enfocar todas mi experiencia y mi conocimiento también como historiador, ¿no? Me llama mucho la atención cómo fue capaz, porque hay una guerra económica, eso es indudable, hay una guerra económica en forma de sanciones y me llama mucha atención y lo explico a mis alumnos y esto me permite pues irme actualizando de cómo Rusia fue capaz de hacer frente al gran intento de invasión económica o destrucción económica por parte del mundo unipolar con las sanciones tras la guerra de Ucrania. El hecho de cómo salvaron la bolsa de Moscú, directamente cerrándola. Me parece el mayor acto soberano que se ha hecho en el mundo bursátil desde que se creó la bolsa, que es cuando yo estoy convencido de que los valores de la bolsa se van a desplomar, yo la bolsa no la abro, la cierro.
y la cerraron pues una semana y fueron abriendo, digamos, luego cotizaciones en aquellos valores que eran los más robustos, como las empresas energéticas. Y vimos cómo cuando se abrió la bolsa con estos valores, los valores subían. Verdaderamente fascinante, es un acto de soberanía. Y también muy interesante cómo ganaron la guerra declarada al rublo, que ellos querían hundir el rublo y el rublo luego ha tenido una evolución cíclica, esa es la verdad, tampoco hay que echar flores a todo lo que hayan hecho, pero sí que en esos primeros días o semanas el rublo sorpresivamente subía de cotización. Y básicamente era porque decía Rusia que solamente vendería energía a cambio de pagarle en rublos. Ya no en dólares, en rublos. Ya solamente esa decisión suponía que los mercados para comprar esas energías tenían que tener rublos, comprar rublos, y comprando rublos las cotizaciones se subían, ¿no? Eso es muy interesante y lo desarrollo en el libro, porque al final ha habido, digamos, una primera fase en esta hipotética Tercera Guerra Mundial de guerra económica, y hay un clarísimo vencedor, que ha sido Rusia. Solamente hay que ver sus indicadores macroeconómicos, y luego también muy interesante cómo Rusia ha sido capaz, bajo la presidencia de Putin, de desarrollar la clase media y trabajadora. El incremento de las rentas de los trabajadores es verdaderamente fascinante. Eso hace que la sociedad tenga libertad económica, mientras que en el mundo unipolar es la usura y precisamente los bancos los que más han estado ganando y expoliando a las clases trabajadoras, que ven cada vez sus condiciones laborales más hundidas. La Unión Europea ha dedicado, con el primer rescate bancario que hubo en el 2008, ha dedicado un total de 5 billones de euros para rescatar a las entidades financieras. Es que es verdaderamente fascinante. Mientras que en el mundo multipolar no se conoce, ha habido alguna quiebra de bancos, pero no se conoce que el Estado tenga que apuntalarlo como se hace en Europa. Esta cifra es verdaderamente pavorosa porque demuestra hasta qué punto el mundo unipolar es una estructura que solamente beneficia a los fondos buitre y a los bancos, es decir, a gran capital. La clase trabajadora está sometida a mucha presión ideológica y en última instancia ve que sus condiciones laborales se van empobreciendo, mientras que vemos en televisión, bueno, en las redes sociales sobre todo, cómo la clase media trabajadora en China y en la India, también poco a poco, lógicamente se pasa de una fase de mucho retraso, y también en Rusia cómo va mejorando su nivel adquisitivo. Eso es verdaderamente muy, muy interesante, ¿no? Porque al final lo que se vemos es una lucha entre, vamos a decir, oligarquías y luego vamos a decir que es el capital y la clase trabajadora. Y ahí es donde uno tiene que sacar sus conclusiones. ¿Dónde está mejor tratada la clase trabajadora? No en términos estrictamente democráticos, sino en términos económicos y sociales. Es decir, aquí en España y en Europa sufrimos presiones, embargos constantes, como ahora comentaré, por parte de los entes del mundo unipolar, ¿no? Luego también en el libro desarrollo cómo es precisamente la usura, elemento nuclear, elemento depredador, elemento balcanizador. Para ellos, para el mundo anglo, el mundo unipolar, somos ganado, esa es la realidad. Así lo tenemos que ver, o sea, realmente nos tratan con, bueno, con palabras de cariño, pero nos tratan como si fuéramos ganado. Entonces, ese afán de mercantilizarlo todo en sus bolsas, eso es lo que está provocando pues una gran desafección, ¿no? Eh, Ejemplos prácticos de debilidad de la economía unipolar desarrollo en mi libro como doctor en economía. Por ejemplo, el saqueo de la vivienda social, que ha sido regalado por los fondos buitre, en concreto en España por los gobiernos neoliberales del Partido Popular. Esto es una de las páginas más infames que ha habido en Europa, de cómo se le ha regalado a los fondos buitre las viviendas de los pobres, para que el fondo buitre los desahucie o les incremente la renta por tres o por cuatro. Y ahí los gobiernos sucesivos, unipolares, tanto la derecha neoliberal como la izquierda otanista en España, pues han entrado en ese juego. Y eso es muy doloroso, ¿no? Luego también es muy interesante, seguro que han leído noticias, de cómo los fondos buitre están embargando los activos de España, las propiedades de España en el extranjero, en el mundo anglo. Por ejemplo, el Instituto Cervantes en Londres, que es donde se enseña nuestra magnífica lengua, está embargado por un fondo buitre anglo, con el consentimiento de la justicia anglo. Y hace poco Australia ha embargado también 400 millones por una cuestión de las energías renovables, es decir, una decisión económica española muy errática, muy equivocada, pero al final, ¿en qué nos conviene ser aliados de alguien que nos embarga nuestras propiedades?
Es que es una especie, es que es una manifestación más de una esclavitud silenciosa o una esclavitud 2.0, podríamos definirla, ¿no? Bueno, otra anécdota para que vemos cómo nos pegamos tiros en nuestro propio pie está que, no sé si lo saben, en España hemos sufrido unos incendios horrorosos. Han ardido en total 400.000 hectáreas, eso es un drama. Y en Europa han ardido 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas. En España aproximadamente ha ardido en torno al 1% de la superficie arbolada. Zonas preciosas, como por ejemplo el lago de Sanabria, el Bierzo, sobre todo en el antiguo Reino de León, o lo que es el Parque Natural de las Médulas. El Parque Natural de las Médulas era patrimonio de la UNESCO y era donde los romanos tenían sus minas de oro. Y era una cosa verdaderamente impresionante, un milagro de la minería, digamos, de los romanos. Bueno, pues ha ardido. Entonces, España, ¿qué medios antiincendios tenía? Pues teníamos nuestra vanguardia aérea, eran los helicópteros rusos Kamov. Teníamos 8 helicópteros Kamov que son los mejores del mundo, que apagan los incendios a la primera. Bueno, pues los hemos tenido en tierra porque como no podemos comprar recambios ni mantenimiento a Rusia, porque son helicópteros rusos, pues las sanciones consisten en que nos autolimitamos nuestros medios antiaéreos. Resultado, 400.000 hectáreas de tierra arbolada preciosa en España. Ardida, completamente, calcinada. ¿Alguna autocrítica por parte de las autoridades españolas, ya sean de un sino de otro? Ninguna, cero. Nadie discute que los Camó no pueden volar. Curiosamente ha habido, sí, 3 helicópteros Camó en Portugal, pero bajo bandera ucraniana. A mí me daría igual que tuvieran bandera ucraniana o rusa. Yo quiero los helicópteros Kamov porque tienen una capacidad de 5.000 litros por, digamos, por viaje y 40.000 de media litros a la hora, ¿no? Esto es muy paradigmático. Luego, otro tema, voy a ir un poquito cabalgando rápido, es el valor de cómo la multipolaridad no habla de estados, habla de espacios civilizatorios. Eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque ellos integran espacios, ellos superan, digamos, el statu quo de la paz de Westfalia, donde nacen los estados, y ellos ven la potencialidad de una civilización. Cuando hablo de civilización, hablo pues, de todos los elementos que la configuran, que es una historia común, un derecho común, un idioma común, una cultura común, unos afectos comunes, es muy interesante, ¿no? Entonces, cómo ellos son capaces de vertebrar esos grandes espacios y ellos realmente es muy interesante porque yo tengo por lo menos esa intuición de que a nosotros, ya seamos mexicanos, argentinos, españoles, colombianos, nos ven iguales, nos ven iguales. Es una visión que tienen, vamos a decir, englobadora e integradora muy interesante. Y a partir de esa visión se puede crear efectivamente ese polo, ¿no? Es interesante también cómo han integrado las distintas religiones que hay en Rusia, cómo ellos, por ejemplo, tienen una memoria histórica integradora, eso es lo que ha comentado el doctor Refollo, cómo ellos respetan la Rusia soviética, la Rusia zarista, y la ven como distintas capas que se van, y ellos no toleran que se ataque una época u otra, porque todo forma parte de la historia rusa y hay que aceptarla con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y como bien ha dicho el maestro Refollo, sacando lo positivo y como hace China, mejorando, con autocrítica, ¿no? Luego también he desarrollado, pues, cómo se ha censurado el deporte ruso a la universidad rusa. Esto también lo desarrollo en mi libro. El tema de la usura, de cómo ellos son muy contrarios a esos regímenes financieros depredadores. Y bueno, y luego como anécdota, destacar que la Unión Europea, el único país del que recibió ayuda durante lo peor del COVID fue de Rusia, que llevó una brigada militar sanitaria a Italia en lo peor del COVID, porque el COVID en Europa entró por Italia, el norte de Italia, y cómo realmente la OTAN y la Unión Europea nos ayudó en nada. De hecho, los países europeos actuaron con un egoísmo brutal. ¿Por qué? Porque se trababan en los puertos y aeropuertos, digamos, los respiradores, las mascarillas, simplemente con un afán, vamos a decir, particular, pero Rusia envió allí una brigada sanitaria. Y eso realmente ha sido, y ahora están diciendo en el Senado italiano por parte del gobierno de Giorgia Meloni que eran para espiar, ¿no? Que estaban espiando, cuando realmente lo que estaban era investigando y ayudando en la medida de sus posibilidades. Es
La última vez que fuerzas rusas han estado en Europa y en las ciudades y pueblos donde estuvieron dejaron un muy buen recuerdo. De hecho, recuerdo a los alcaldes italianos de esas comarcas quitando la bandera europea y poniendo la bandera rusa, ¿no? Eso ahí no ha habido ninguna autocrítica por parte del mundo unipolar de cómo nos dejó absolutamente desasistidos, ¿no? Y luego en la última parte, el sexto capítulo, ya como colofón, que es una parte que desarrollo yo, es cómo podemos nosotros, las naciones de nuestra comunidad lingüística, trazar un futuro soberano, próspero y multipolar, respetando las soberanías, pero llegando a tener nosotros nuestra propia multipolaridad. Nosotros tenemos que hacer un doble esfuerzo multipolar, integrarnos en un mundo y también integrarnos nosotros mismos, para que cuando, por ejemplo, como había dicho el profesor Refollo, amenazan a Venezuela o amenazan a México, por parte de Estados Unidos, el resto de naciones de nuestra comunidad lingüística digan, ¿qué pasa aquí? ¿Estás amenazando a un hermano? Digo, nosotros estamos con México, estamos con Venezuela, porque no nos gusta, porque realmente el día de mañana vas a venir a amenazarme a mí. Y en este sentido, destacar que hoy me van a entrevistar por la tarde. Me quería entrevistar sobre el tema de Venezuela y yo he dicho que no, porque yo de temas internos de naciones, hermanas, no me voy a posicionar salvo para defenderla. Entonces, quiero decir con esto que aquí hay una corriente, ya se está trabajando esa polarización derecha-izquierda para atacar a Venezuela y legitimar ese ataque, ¿no? Entonces hay que, en ese sentido, yo creo que oponerse y decir, oye, mira, igual que en mi discurso en el Congreso de Multipolaridad de febrero del año pasado, pues hice muy buenas migas con los venezolanos porque defendí que el Esequibo era venezolano y no es una entidad que sea expoliada por los anglos, igual que las Malvinas son argentinas y Gibraltar español. Otra característica, y como anécdota del mundo multipolar, es que realmente cuando nos reunimos en los salones plenarios aquello parecía como el bar de la Guerra de la Galaxia, porque decía, mira, por allí vienen los hindúes con sus trajes, por allí vienen los africanos, por ahí vienen los árabes. Es decir, y luego había distintos espectros ideológicos, mira, por ahí vienen los de este lado, los del otro palo, y todos estábamos perfectamente integrados. Allí no hubo ni una palabra fea entre nadie, y aunque ideológicamente estábamos en las antípodas unos de otros, antípodas geográficas e ideológicas, pero realmente había una armonía. Era como el bar de la Guerra de la Galaxia. Ahí todo el mundo perfectamente integrado y cada uno explicando su visión. Su visión. Me llamó mucho la atención, sobre todo las naciones africanas, lo integrados y la esperanza que ven en este movimiento multipolar. Y luego, ya para acabar, para no extenderme más, desde el punto de vista del pensamiento de mi pariente lejano, Vicente Rocafuerte, que fue el primer presidente constitucional de la República del Ecuador, yo ofrezco, después de hacer un análisis de la balcanización, sobre todo financiera, que hemos sufrido a través de esos préstamos, que algún día tendremos que decir que esa deuda ya la damos por cancelada, porque hay que darla por cancelada, porque realmente no puedes estar más de 2 siglos pagando una deuda. Eso no existe ni en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existían los jubileos que vienen no del judaísmo, sino que vienen de Mesopotamia, que era el perdón que otorgaba divino a las deudas terrenales. O sea, llevamos ya 2 siglos con estas deudas. Algún día vamos a tener que invocar el jubileo, vamos a decir, mesopotámico. Oye, ya está bien de expoliarnos, ¿no? Entonces yo ofrezco una serie de medidas desde ese pensamiento rocafortiano de integración del mundo multipolar. Porque no olvidemos una cuestión, son unas medidas exactamente económicas, no de integración política, sino de integración económica, cultural, social, que creo que es muy interesante, porque ya con esto acabo, los grandes pensadores de la emancipación americana eran americanistas y buscaban la integración. Buscaban la integración, ¿eh? Los grandes pensadores. El problema fue luego cómo se desataron y se desencadenaron las situaciones, pero entre ellos Vicente Rocafuerte, y escribían, abogaban siempre por una confederación, vamos a decir, o un grupo de civilización. La pena es que todo eso, pues al final, por los hechos tal y como vinieron, no se pudo llevar a cabo. Pero ahí quedan esos rescoldos. Yo creo que ya después de 2 siglos es interesante que lo intentemos el coordinarnos sobre todo en aquellos aspectos que sean de posiciones comunes, como la Unión Europea. Se fija una posición común y puedes estar de acuerdo, puedes vetarla, si es un asunto estratégico o afecta a tu seguridad nacional, pero se considera una posición de fuerza, sobre todo contra esos elementos foráneos que están constantemente presionando, porque es que es así. O sea, realmente la geopolítica del mundo unipolar es una geopolítica de matonil, de la política a las cañoneras, del asesinato de Carrero Blanco, es decir, de o te sometes o no sabes hasta dónde va a llegar mi maldad
en la injerencia en asuntos internos, corrompiendo políticos. Por ejemplo, cuando España, a través de Isaac Peral, descubre el submarino, porque es un descubrimiento del gran Isaac Peral, quien se cargó el proyecto fue el embajador británico, corrompiendo a políticos y militares españoles. Y eso es así. O sea, todo lo que altera el equilibrio de poder en el que ellos se sustentan su depredación internacional, pues acaban anulando, como cancelaron ese proyecto que hubiera marcado un hecho decisivo, sobre todo de cara a la posterior guerra que hubo de Cuba, ¿no? Sobre todo con Estados Unidos. Y esto es una cuestión que tenemos que tener clara. O sea, realmente hay unas oligarquías que están muy bien integradas en nuestras naciones. En España, pues es la clase política en general, pero claro, no podemos estar constantemente, porque en última instancia lo que vemos, y en lo que más conozco que es mi nación, es una decadencia en general, ¿no? Es una disolución del proyecto nacional en un mundo global donde realmente no hay respeto por la identidad, no hay respeto por la soberanía, y todo al final es como un barco a la deriva, donde vemos que los ciudadanos no tienen el control, sino que son sometidos a grandes presiones por parte de la clase política, que es la clase dirigente, porque en los fondos buitre están trabajando políticos de un lado y de otro, los lobbies, mientras que en general a los ciudadanos de nuestras comunidades se las deja absolutamente desasistidos. Por eso este libro es tan importante, en el sentido de que al menos permite que al lector saque sus propias conclusiones, tenga una claridad de ideas y vea lo que es, con esto acabo, el mundo multipolar como una alternativa a las grandes escuelas de relaciones internacionales que ha habido, que es la realista, que es la de la paz de Westfalia, que pone en el siglo XVII, a la liberal o neoliberal surge la multipolar, donde habla de los grandes espacios, vamos a decir, civilizatorios. Los grandes espacios civilizatorios y las civilizaciones-estado, que son Rusia y China, y la India, y luego las civilizaciones multiestado, que somos nosotros. Entonces nosotros ahí tendremos que ser especialmente ágiles e inteligentes para poder vertebrarnos de cara al futuro, porque si no, momento como este llegará dentro de 200 años, nosotros no lo veremos, pero las condiciones de los hispanohablantes estarán cada vez peores en el mundo y seremos cada vez más vasallos del mundo unipolar. Muchísimas gracias, Lilia y equipo, magnífico programa, por escucharme, muchas gracias. Contestando a las siguientes preguntas, pues yo creo que estamos en un periodo a la transición de la multipolaridad. Y ahí está la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra dolorosa que está costando muchísima vida, pero es una prueba de que estamos en esa transición. Lo que pasa es que estamos ahora mismo en la cresta de la ola. Entonces, la Organización de Cooperación de Shanghái, que ha habido hace poco, como las últimas cumbres del BRICS en Kazán, y las reuniones bilaterales demuestran que es que están haciendo la multipolaridad. La era multipolar está en su fase embrionaria ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo se podrá decir? Bueno, pues están hablando incluso de que hay que modificar, digamos, determinadas cuestiones, por ejemplo, en el ámbito de las Naciones Unidas, pues que naciones del mundo multipolar tengan una presencia permanente en el Consejo de Seguridad. Yo creo que nosotros, la comunidad lingüística que conformamos, tendríamos que tener un representante permanente, rotatorio, que defendiera nuestros intereses, porque si no, al final no estamos en el mundo y se están planteando esas cuestiones y cada vez con mayor fuerza, ¿no? Y luego ya, en cuanto, para acabar, el coste de la unipolaridad a la Unión Europea, pues ahí está Alemania. Alemania en recesión. Alemania que va a desmantelar el estado de bienestar. Alemania cerrando industrias automovilísticas. Hay que reiterar que Rusia es Europa desde tiempo inmemorial, que nosotros, España, nunca tuvimos una guerra con Rusia y nosotros estamos instalados en el discurso del miedo en Europa. Macron, al cual solamente le apoya el 15% de su población, habla de que los hospitales se tienen que preparar para una guerra. Eso es verdaderamente paradigmático de cómo ese discurso del miedo se está instalando. Ya le gustaría tener el índice de aceptación Macron que tiene Claudia Sheinbaum en México, que tenía López Obrador, u otros dirigentes, vamos a decir, soberanistas y patriotas. Ya le gustaría. Es que le apoya solamente el 15%. Y para acabar también y matizar mi respuesta, recordar que hay pequeñas naciones que están resistiendo, digamos, esa visión unipolar. Está, además, desde distintos aspectos ideológicos, está Robert Fico en Eslovaquia, que es un socialdemócrata de izquierdas, y luego está Víctor Orbán, que es de la derecha soberanista húngara, que están resistiendo a esta Unión Europea y ellos se manifiestan como fuerzas de interposición
entre Europa y Rusia, porque ellos saben perfectamente que por su posición geográfica serían campo de batalla, y Víctor Orbán ya lo ha dicho, hemos perdido dos guerras mundiales ya anteriormente, no queremos perder la tercera. Entonces es curioso porque hace poco, y con este acabo, Ucrania ha bombardeado el gasoducto que suministra de energía a Hungría y a Eslovaquia. Es una declaración casi de guerra a un país de la OTAN. Es verdaderamente paradigmático. Y los húngaros, digamos, van a, yo creo que a cerrar la frontera y a cortar los suministros de otro tipo que necesita Ucrania. Es decir, estamos en una carrera, en una patada hacia adelante, totalmente desmedida, pero bueno, confiemos en que se imponga la visión multipolar. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por las magníficas intervenciones, reflexiones y preguntas que se han hecho. Voy a ser lo más breve posible. El, Efectivamente, el maestro Valentín hablaba de que se abre esa iniciativa para la gobernanza global en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Eh, el sistema multipolar, el desfile militar en China, que es impresionante. La verdad es que yo cuando lo veía decía, es que son como las regiones romanas de Trajano y Adriano, vamos, es que es el momento chino en forma de desfile, además perfectamente sincronizados. ¿eh? Y la pregunta del maestro Valentín, así la he entendido yo, es... ¿En cuántos años se reafirmará la multipolaridad? Efectivamente, yo creo que no se puede hacer, digamos, no tenemos una bola de cristal, pero yo creo que estamos en ese momento de gestación, pero con mucha fuerza. Yo creo que tienen las ideas muy claras, la coordinación es muy estructural, han cerrado muchísimas heridas que tenían entre ellos, como nosotros las hemos tenido desde hace 2 siglos, en términos de guerras fronterizas, guerras de religión, etcétera, etcétera. Y eso es realmente un momento histórico el que estamos viviendo. Es un momento histórico y verdaderamente que vamos a ver por los hechos consumados. Lo vamos a ver porque igual que China ha crecido en estas dos últimas 2 décadas exponencialmente, lo ha hecho de una forma silenciosa, discreta. No van a hacer como los Estados Unidos, que van a hacer, digamos, alaracas y exaltaciones propagandísticas. Yo lo que veo es que aquí hay un plan claro y una manifestación de hechos. Siguiendo una hoja de ruta, por lo tanto, yo creo que ese momento ya está ahora mismo y estamos viendo distintas fases que se irán consolidando. Yo creo que el presidente Trump, y así lo manifiesto al final de mi libro, que se publicó poco después de que ganara las elecciones, el gran desafío que tiene es integrar a su país en el mundo multipolar para superar los grandes desafíos internos, que son los que tienen crisis económica, polarización, delincuencia desaforada, es un país que vive en guerra interna. Entonces, yo creo que si Estados Unidos facilita las cosas, que habrá que ver, porque ahora va un poco de farol, lo estamos viendo en el tema de los aranceles, podemos permitir que este proceso se agilice y actualizar pues todo lo que fue Bretton Woods, Naciones Unidas, y luego pues como parece que el mundo multipolar nos ve a nosotros como unos potenciales aliados. Eso es muy interesante porque eso nos va a permitir encontrar un espacio de distensión en ese nuevo mundo emergente. Si nos ponemos del lado del mundo unipolar, lógicamente no será favorable, pero yo creo que Rusia tiene lo que se llama la infinita paciencia, igual que los chinos, infinita paciencia de ver a ver si nosotros nos ponemos de acuerdo y nos recuperamos los lazos históricos y afectivos. Y eso es muy interesante, pero yo creo, respondiendo ya, creo que en un plazo de muy pocos años, 3 años, ya podemos ver la multipolaridad consolidada. La pregunta dirigida al doctor Refollo sobre la guerra híbrida se la dejo a él. En cuanto a si hay una guerra en Estados Unidos, yo creo que sí hay una guerra interna. No sé, no es híbrida, pero es una guerra de descomposición. Hay una guerra civil y es así, y hay muchas bajas y muchos caídos, ¿no? A lo que ha comentado la maestra Maribilia, agradecerle también, como al maestro Valentín, su reflexión me parece interesantísima, porque, digamos, va más allá de lo que nosotros exponemos, es decir, la hispanidad como bloque es muy difícil. eh, Tenemos un enfrentamiento interno por ideología, es evidente que hay que superarlo, ese enfrentamiento por ideología hay que anteponer el interés de civilización al ideológico. Y
en ese sentido, me parece un error nefasto el presidente Milei cuando saca a su país del BRICS, cuando ahora mismo hay una cola de países que quieren entrar, lo cual denota el servilismo hacia Estados Unidos. Y es una decisión muy acertada del anterior gobierno, que bueno, es cierto que tiene muchos problemas de corrupción y es muy controvertido, pero dejó a Milei la oportunidad de seguir en BRICS. Ahora han decidido que no, pues es un error. Eh, ¿Cómo instrumentalizar la hispanidad o la latinoamericanidad? Pues yo creo que tiene que ir por la vía de los hechos consumados. Yo creo que México como nación ahora mismo de nuestra comunidad lingüística con mayor extensión, creo, y desde luego muchísima población tiene que asumir el liderazgo. Yo creo que esa geohispanidad o geolatinidad o comunidad lingüística nuestra, o como lo queramos llamar, lo que eso es lo de menos, porque aquí es que ya en España hay discusiones para conceptualizar algo que todavía no hemos creado, lo cual denota que si no, que no podemos salir ni de la línea de salida. Entonces, estamos siempre en discusiones ideológicas y terminológicas. Eso es un sinsentido. O sea, somos lo que somos. Lo llamemos como lo llamemos, ¿eh? Antes se llamaba monarquía hispánica y luego el día de mañana pues se llamará comunidad o como quieran, como queramos, ¿no? Pero yo creo que México sí tiene que asumir su liderazgo como nación y ese proyecto vendrá del continente americano, ¿eh? Del nuevo mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Y es así, porque nosotros en el libro explicamos que España puede quedar como ese enlace con el viejo continente y manteniendo, pues yo qué sé, como en el antiguo reino de España, el reino de Navarra, pues era el patriarca de todos los reinos, vamos a decir, es hispánico, ¿no? Pues no puede ser que España sea la cabeza de este nuevo proyecto, ¿por qué no? Porque ya, igual que Navarra, hizo su momento histórico, igual que Roma hizo su momento histórico en fin. Y efectivamente ahí están las cuestiones controvertidas, lo que decía el presidente AMLO, la herida. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de autocrítica, un esfuerzo de reconciliación por todos los lados, desde luego, un esfuerzo de hermanamiento. Esto es como cuando se reconcilian hermanos o amigos, eso es muy bonito, pero eso es terriblemente difícil, más con 2 siglos de separación, pero hay que hacerlo. Bueno, para que veamos hasta qué punto ahora en España hay una polémica generada por la derecha liberal diciendo que España está sufriendo una invasión de ciudadanos hispanoamericanos. Digo, pero vamos a ver, si eso es maravilloso, si eso para nosotros es lo que nos marca la diferencia con Francia, porque Francia está siendo islamizada. O sea, lo de Francia es terrible, ¿eh? Y no me refiero al aspecto religioso, me aspecto al aspecto cultural y de falta de integración y de cohesión. Que vengan personas a España de nuestra misma cultura, eso es verdaderamente maravilloso. O sea, es que es así. Pero bueno, la derecha, como tiene esa visión neoliberal, la invasión de unos y otros. O sea, para que veamos hasta qué punto ideológicamente ni siquiera han encontrado una solución. Ellos que van con la pulsera de la bandera española y de hispanista, luego en los hechos consumados vemos que no es así, ¿no? Pero bueno, y luego me gustaría poner como ejemplo de reconciliación. Estoy respondiendo ya, me parece. Estoy respondiendo conjuntamente a Maribilia y a Ángel. Ejemplos, tenemos el famoso discurso de Fidel Castro cuando vino a Galicia, invitado por, digamos, Fraga Iribarne, que era el ministro franquista de derecha, ¿no? Entonces, como Fidel Castro era de origen gallego, pues hizo un discurso pues muy interesante, donde hablaba efectivamente de que recuperar los lazos, los vínculos. O sea, esto tiene que venir de un lado y de otro, desde los distintos aspectos ideológicos y por la vía de los hechos consumados. Hay grandes hispanistas en España, como García Morente, Ramiro Maeztu, y seguramente que también como Bizforte en América habrá personas que tengan esa intelectual. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye Sí, bien? sí, ¿O está...? Sí, se me oye bien. perfecto. Y ya para acabar, efectivamente, instrumentalizarlo es muy difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo por la vía de los hechos consumados, de esfuerzos de reconciliación. Y luego, en cuanto a lo que ha comentado Ángel de cómo trascender a la humanidad con respecto a esta cuestión, lo que tenemos que tener bien claro, y esto es una cosa que yo creo que acepta el mundo católico, cuando se intentó constituir como una monarquía universal y era el objetivo invadir China para someterlo todo a la monarquía hispánica universal católica,
La realidad, desde un punto de vista teológico, lo digo como católico, es que Dios quiere que haya muchas civilizaciones. Y la realidad es que las hay. La civilización india, la china, la africana y la nuestra. Entonces, eso es una realidad ontológica que tenemos que aceptar. Entonces, como dice perfectamente Alexander Dugin, no hay civilizaciones mejores o peores. Cada uno tiene la nuestra y tiene la obligación de respetar a la que no es la suya. Y eso es muy interesante porque ya no nos ponen un plano de primacía, sino un plano de igualdad. Y lo que consigue con esta cábala multipolaridad es igualarnos a todos en dignidad como sujetos humanos. Y crear un marco donde ya se supera la dicotomía amo-esclavo, sino todos somos civilizaciones iguales, respetables, y el gran desafío es coordinarnos. Muchísimas gracias.